nací en Maicao, Guajira. Me crié en Palomino, Guajira, que aún todavía es mi residencia. Me crié en la Sierra Nevada de la parte arriba de Palomino, que hasta el momento nada me ha quedado imposible. Y yo digo que yo no me creo un hombre, pero sí semejante. Ay, le voy ahí al ladito. Mi nombre es Darismar Cabarcas. Tengo 35 años. Ya tengo 16 años más o menos de estar aquí en Palomino. Enamorado de Palomino. Me quedo ya guajiro por adopción y con todo el deseo de hacer algo por la sierra. Me preocupa la situación de la sierra y tengo pues toda la buena voluntad de hacer algo por este ecosistema. Bueno, mi nombre es Juan de Dios Rodríguez Castro. Nací en Minca, en el departamento del Magdalena, una región cafetera. Vivo aquí en Palomino. Me enamora de la sierra, ¿sabes? La diversidad que hay. Tengo mi familia aquí. Este es como... yo llamaría un cucurucho. Mi nombre es Edgar Rueda. Tengo 44 años. Llevo ya más de 20 años en la costa colombiana haciendo estudios sobre Titica versiblanco. Bueno, mi nombre es Luis Hernando Soto Rojas. Soy nativo de Tuluá, Valle del Cauca. Tengo 60 años. Y no solamente nosotros tenemos aquí el mico tití que está en vía de extinción, tenemos varios animales ahí en el bosque. Allá hay venado, también tigrillos, tenemos también el mico rojo o el mico aullador. Realmente esta hacienda no es mía, soy la administradora, pero pues me siento como si fuera la dueña porque sus dueños han depositado mucha confianza en mí. Mi nombre es Sandra Cabarcas. Nosotros estamos ahora mismo en la hacienda El Ceibar. Está entre el kilómetro 35 y 37 de la avenida de Cartagena. El nombre de Envolver como tal quiere decir vuelo verde, pero no es cualquier vuelo, es el primer vuelo, o sea, Envol es el primer vuelo. Y o sea, nosotros apoyamos las iniciativas que están empezando, o sea, estamos apoyando las iniciativas pequeñas que empiezan y nosotros les damos como un poquito más de fuerza para que se desarrollen más, que después sean independientes y que no necesitan más nuestro apoyo. Yo soy Boris Patandriel, tengo 31 años y estoy en Colombia hace 10 meses. Hay un proyecto en este momento liderado por colombianos y por gente de Francia que está muy interesado en hacer plantaciones del guáymaro con unos beneficios muy grandes tanto para la fauna silvestre que hay alrededor de los bosques como posible alimento para los seres humanos. El guáymaro es este que está aquí. Este chiquito, este también es guáymaro. Este también es guáymaro. Y este palito que está allá también es bueno. Eso que está aquí sí son buenos. Después conocí el proyecto Envolver, que vino con el proyecto del guáymaro. Bueno, mira, este es un palo de guáymaro.
No sabría decir cuántos años tiene este guáymaro, porque cuando ya yo más o menos empecé a conocer que era guáymaro, o sea, ya estaba así inmenso. Yo tenía como 7 a 8 años. ¿Sí me entiendes? Ya era guáymaro. O sea, yo tengo 35 años. O sea que no sé cuánto tiempo tenga este guáymaro. ¿Qué lo ha llevado a la vía de extinción el árbol? Nosotros los seres humanos. De pronto por la situación económica y bueno, porque de pronto no conocíamos lo nutricional que era él. En estos momentos tenemos un acercamiento con la Fundación Envolver, trabajando sobre un proyecto de viveros forestales, donde vamos a hacer mucho énfasis en el guáymaro, ya que esta fundación ha hecho unos estudios donde el guáymaro es un alimento, inclusive que lo usaron los indígenas desde épocas milenarias, y es muy completo. Bueno, estamos en este momento en la hacienda del Ceibal. Aproximadamente 400 hectáreas son de bosque seco tropical en muy buen estado de conservación. Ese es el bit, esa es la señal que lanza el transmisor que tiene el TTA. Y se localiza con esto. Entonces uno lo va moviendo hacia la parte donde le suene más duro, hacia esa parte está. ¿Qué quiere decir? Están ahí, no están ahí. Aquí en este sitio llevamos ya 16 años haciendo el trabajo de investigación con el tití cabeciblanco y además trabajando con las comunidades humanas que están cerca y que en cierta medida impactan sobre estos bosques. Buenas. Cuando uno es campesino y uno de los orgullos, pues sentirse sobre lo de un animal y ser un amansador, pues ese es un orgullo que uno se tiene, pues fue parte de mi arte. Me han gustado mucho los caballos, las bestias. Bueno, la relación del aserrador y del campesino así, en sí como con la mula es una relación muy íntima, porque es la herramienta fundamental
del campesino y del aserrador. En este proceso de labor del aserrillo, pues la mula ha desempeñado un papel pues tan importante como el de las motosierras, porque al lomo de estos animales fue que se hizo todo el proceso de deforestación de la sierra. Anteriormente la sierra para mí era como una forma de subsistir. Yo iba a la sierra y veía un árbol y yo decía, aquí hay tanta plata. Este árbol vale tanto. Este árbol, aquí lo que hay es plata, hermano. Yo iba a la sierra y solamente decía, tengo la madera que quiero. Tengo la madera que quiero. Mi papá fue un aserrador de toda su vida. Yo creo que yo le aprendí a él todo lo que sé. Un día cortando una madera por allá en la sierra, me dijo, mijo, ojalá hubiera alguien que nos comprara estas motosierras para nosotros no hacer más esto. Porque teníamos medio día de estar sacando una madera de un filo y mi hombro echaba casi sangre porque ya no se aguantaba más. A veces cuando uno termina todas estas cosas y tanto el arriero como el aserrador se pregunta ¿por qué hacemos esto? Es un oficio tan dañino y tan duro porque no es nada gratificante. La actividad de aserrío, la persona está expuesta en todo momento. Que el árbol le caiga encima en el momento que lo tumbe, de que se le ruede una troza y le parte una pierna, el arriero la misma cosa. Cuando hay unas necesidades muy sentidas y sobre todo necesidades de primarias como la comida. Si la gente no tiene empleo para comer, por mucha conciencia ecológica que tenga, va a ir a los bosques a hacer uso de sus recursos. Cada vez hay más bocas que alimentar y en ese sentido entonces los pocos bosques que quedan se talan para adaptar esos terrenos, bien sea a la agricultura o a la ganadería. Ya que nos han invitado para la siembra de guáimaro, a mí me ha parecido muy bueno porque en época de verano sufrimos mucho con comida para el ganado sobre todo, y ya que es ¿cómo decir?, que le produce alimento también a las personas, a los animales, pues nos parece muy bien. Cuando llegamos allá en la comunidad de los límites nos dimos cuenta que los hombres también querían buscar unas alternativas y sembrando víveros y sembrando árboles. Bueno, el campesino se asusta por el largo plazo de la producción. Pero no se ponen a pensar que, por ejemplo, si esperan 6 meses que una yuca esté para comer, porque no pueden esperarse 8 años o 9 años que el palo empieza a dar su fruto. Y que, por ejemplo, al año ya no hay yuca. Y él a los 8 años ya va a haber guáimaro para siempre. Y el tiempo corre, 8 años es nada
para el tiempo. Yo tengo 25, 26 años de estar trabajando en esta finca. Un proyecto no tiene que ser por 15 años, un proyecto tiene que ser 3, 4 años y después están independientes. Tendríamos que tener una capacitación, que nos capaciten sobre todo este manejo de la semilla que se está dando, porque es muy preocupante de que hablemos sobre esto, arranquemos con este proceso y más adelante nos abandonen y todo quede así en el aire. Entonces, como muchas cosas que han ocurrido acá en estos lugares donde se da una capacitación, se abre un proyecto, pero más nunca nadie vuelve a hablar de esas cosas. ¿Cuánto tiempo, Boris? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿De qué? El compromiso nuestro. ¿Con ellos? ¿Con ellos? Sí. Un año al menos, pero... No hay, Bueno, el tiempo del compromiso en realidad no está exactamente definido porque depende de cómo va a evolucionar el proyecto y si en el tiempo nos necesitan todavía. La Unión Salvabosque, OSB, se acercó de nosotros por medio de una fundación amiga y nos encontramos en la Sierra Nevada de noche. Fue una noche muy especial porque yo no les hablé mucho y ellos vinieron a hablarme y me contaron su historia. Y era una historia muy linda, una historia que viene de corazón porque ellos han trabajado mucho tiempo como aceradores, cortando los árboles, dañando la selva y nos contaron eso con mucho ánimo, no sé, que ellos sufrieron por hacer eso porque no estaban con su familia, haciendo un trabajo ilegal, como pagar la deuda que tienen con la naturaleza. Las debilidades que tenemos, que tiene la Unión de Salvabosque en el entorno, primero es el comercio en sí de la madera. Hay una necesidad de la madera que tenemos que buscar la forma de que ese comercio sea legal. El tipo que tiene los hijos pasando hambre, hasta ahí llegó la conciencia ecológica, él lo va a hacer. Entonces también hay que ponerle control a eso también. Estas construcciones. Hermano, esa madera, ¿de dónde la sacó? Muéstreme la factura. Ahí toca ponerla. Y ahí le toca así entrar a ustedes como entidades del Estado, tomar cartas en el asunto, Prosierra, bueno. ¿Y qué pasa con los camiones que pasan cargados de madera todos los días? Una de las problemáticas tremendas que tiene el tití es que como queda tan poco bosque, pues también quedan pocos titís. Nosotros hicimos un censo, hemos hecho 2 censos, perdón, y el tití está en la categoría de en peligro crítico. Otro problema que tiene el tití es que por ser un animal tan llamativo, tan bonito, mucha gente lo quiere tener como mascota. Entonces hay personas que se dedican a la cacería de estos animales cuando están pequeños para venderlos en el mercado nacional e internacional. Entonces tenemos otra comunidad, principalmente también de mujeres, que elaboran unos titís de peluche. Cuando las personas vienen por acá que quieren llevarse un tití, que es muy bonito, muy exótico, y entonces se le plantea el problema que tiene la especie y se le dice, cómprese un tití de peluche, no tiene que alimentarlo, lo puede dejar solo, no se le va a volver agresivo cuando crezca, y al comprar esa artesanía pues está colaborando con unas comunidades que lo necesitan. Siempre hablamos de algo, que queríamos comenzar, que queremos hacer algo, que no tenemos nada. Nosotros hablábamos de unos semilleros, de comenzar, lo básico de eso, como Envolver dijo, nosotros podemos ayudar con un básico para que comiences. Bueno, teniendo un cultivo de guáimaro habría mucha posibilidad de un empleo, de que mis
bueno, la gente lo consumiera y echar para adelante, que yo sé que este es un proyecto que va a largo plazo. Todo este gremio de gente que está aquí, que pertenecen a USB, necesitan una ayuda. Yo pienso que hay que cambiar de trabajo, hay que cambiar de hacer, hay que hacer otras cosas. Ya no queremos cerrar más, ya, de verdad. A mí me convida otro tipo ahorita a decir que hoy le salió un contrato, yo le digo que no voy, ya no quiero. Y solicitamos el acompañamiento del Estado y de todas aquellas, no solamente del Estado, todas aquellas personas que estén interesadas en que se recupere el medio ambiente y tratar de frenar esto que ya no es cuento, sino que es una realidad, el problema de los cambios climáticos, el reglamento global. En época de verano pasamos trabajo todos, porque no solamente los animales, ellos también, porque la cosecha se les daña, porque no hay agua, no tienen con qué echarle a lo que siembran, y con eso el guáimaro pues ya se recoge la fruta y se puede vender y ellos se sustentan con eso su pan comer. El guáimaro es como, yo digo, en el bosque ecotropical como el árbol del paraíso, el árbol que le sirve a todos los animales, sirve de anidación para muchos y de alimento para muchos animales, con unos beneficios muy grandes, tanto para la fauna silvestre que hay alrededor de los bosques, como posible alimento para los seres humanos. Entonces es un beneficio directo que nos está dando el bosque, una forma de usarlo sin necesidad de depredarlo. La sierra en sí puede ser autosuficiente para las personas que moramos en ella, siempre y cuando también le demos el buen manejo. Que el enemigo más grande que tiene el guáimaro se llama ser humano. Es el enemigo más grande. De allá afuera él no tiene más enemigos. ¿Cuál es el que nosotros queremos? Que lo cuiden. ¿Sabe por qué? Porque esto va a ser el futuro del mañana, de nuestros hijos, de los nietos, los tataranietos y los que vienen. Entonces nosotros queremos que todo el mundo sepa que este árbol es el futuro de nosotros y que va a ser el alimento de nosotros, porque para eso estamos dándolo a conocer, para que la gente sepa y el que no sepa lo conozca y lo cuide de igual manera como estamos haciendo nosotros hoy en día. El guáimaro es el magnífico.